igual se comprometió ya por lo menos el 50% del presupuesto designado de emergencia para salud. De lo que se transfirió, 1.5 billones para redondear. Ajá. Y ahí inclusive yo me animaría a invitar a los medios a tomarse una mañana e ir y hacer oficina con nosotros y revisar todos los números, no hay nada que esconder. Lo que pasa es que se confunde muchas veces y el tecnicismo no es muy amigable, pero hay algo que es muy simple de entender. Cuando en el Estado se habla de ejecución presupuestaria, nosotros hablamos de lo que gastamos y de lo que incorporamos en términos financieros. Nosotros en salud lo que hacemos es gastar, que se llaman egresos, ¿sí? Sí. Y el egreso, en el proceso, tiene 3 componentes, simples de entender. Uno se llama el compromiso. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tengo 100 millones de dólares y digo, voy a comprar todos los equipos de bioseguridad. Y esa plata va a estar destinada a eso. Ese es el compromiso. Después viene la obligación. ¿Qué es la obligación? Y la obligación es un proceso que tiene otra vez etapas en que uno establece el vínculo comercial para comprar lo que quiere comprar o establecer el vínculo para adquirir servicios o lo que sea. Y la última etapa de lo que es la ejecución es el pago, que técnicamente se llama, o sea, es el compromiso, es el cumplimiento de la obligación. Vos con la obligación, que es la etapa del medio, lo que estás haciendo es todo ese proceso que nosotros estamos haciendo. Y aproximadamente un 50% de lo que se transfirió, que son 1.5 billones, ya está comprometido. Algunos ya están en etapa de firma de contrato, otros están en etapa de evaluación, otros están en un montón de situaciones que demuestra que la gestión tiene vida y se está haciendo. Porque de repente se quiere instalar como que no hacemos nada. Y para entender muy bien, la columna de pago no refleja el proceso gerencial global. Es una etapa y depende del Ministerio de Hacienda, en el sentido que nosotros cuando terminamos el proceso, recibimos lo que compramos, acta de recepción, factura, se completa una serie de documentos, solicitamos la transferencia de recursos, eso se va a Hacienda y Hacienda, de acuerdo a su disponibilidad, fija fecha para pago. Entonces, fue un poco injusto de repente el haber interpretado como que X cantidad de dinero reflejaba nuestra gestión, cuando que en realidad nosotros desde que tuvimos el problema con el llamado 36, a la par de hecho ya veníamos haciendo otros procesos. Y hoy nosotros estamos teniendo 2 ejes de gestión. Uno que es el presupuesto para sostener todo el sistema sanitario de todas las enfermedades y otro el que tiene que ver con los gastos para enfrentar al coronavirus. Y el mismo equipo hace las 2 cosas. Entonces, por eso es que yo hago inclusive como una especie de desafío, tomémonos una mañana, un día y vayamos y acompañemos los procesos. Y ahí va a ver la gente la realidad, porque muchas veces nosotros no tenemos tiempo de informar o la información no es completa. Pero en realidad hoy nosotros tenemos una alta ejecución, a lo mejor el pago, pero el pago no se correlaciona con la obligación. Vos podés tener, por ejemplo, 100% obligado, 0% pagado. ¿Por qué? Porque vos en lo que te corresponde cumpliste, enviaste toda la última instancia y ella con su disponibilidad presupuestaria va a ir pagando. Son conceptos básicos que la gente tiene que entender también. Claro, igual muchas críticas me parece que saltan desde esa compra 36 que vos mencionaste, igualmente como un fiasco. Y esa es la compra que va a ser durante mucho tiempo un estigma de un gerenciamiento, pero más bien por causas externas que internas, ¿verdad? Porque sinceramente fue un golpe durísimo para nosotros, hicimos una autocrítica grande, cambiamos todo, todos los procesos están siendo vigilados, lo hacíamos, ¿verdad? Pero evidentemente hay que reconocer también que probablemente en la dinámica, en ese momento, uno se preocupaba más en cuánto iban a morir en los pasillos, que ir a ver el proceso paso a paso. Pero para nosotros fue una gran oportunidad también, en el sentido de que pudimos revisar muchas cuestiones que a lo mejor uno pensaba que no eran importantes, pero que sin embargo son vitales y trascendentales para, sobre todo, transmitir esa transparencia. Pero ¿consideras, doctor, que por el apuro y la urgencia que tenían intentaron estafarle? Yo lo que creo es que nosotros actuamos de buena fe y esa buena fe estaba mezclada entre desesperación por lo que veíamos en otros países y evidentemente cuando uno está en una situación así es un caldo de cultivo para muchas cosas, ¿verdad? Yo no quiero hacer juicio de valor de nadie fuera del Ministerio de Salud Pública, pero nosotros estábamos susceptibles, por decirlo de una forma, porque lo que más queríamos era tener los depósitos llenos de equipos de bioseguridad, como todo el país, estuvimos pendientes de eso.
Y bueno, ocurrió lo que ocurrió, lamentamos muchísimo, pero nos repusimos, le pusimos pila y seguimos, y ahora ya no tenemos problemas de insumos, ya no hay. O sea que me preguntaba, nomás una pregunta, quizás el viceministro sabrá mejor esto. ¿Cómo habrá sido el comentario de pasillo previa a esa adjudicación? O sea, habrá sido, bueno, ya tenemos a tal empresa es confiable, está fulanito de tal detrás de esto. Esos comentarios giraban en el ministerio diciendo, ya está todo, tenemos solucionado porque esta empresa trabaja luego con nosotros y es de lo mejor. O ya hubo dudas desde el comienzo. Eso por un lado. Y por otra parte, ¿cómo fue con ustedes, para ustedes ese proceso seguramente de catarsis posterior? Tipo, se reunieron ustedes con el ministro, los demás miembros, los otros directores dijeron, y bueno, ¿qué hacemos ahora, no? Bueno, todos estábamos esperanzados. Todas las empresas que nos informaron que participaban eran empresas que venían proveyendo al Estado desde hace más de 10 años, entonces pensamos que, bueno, iba a ser una rutina más seguramente para ellos. Y cuando se produce el primer rechazo de la mercadería o de todos los productos que trajeron por una cuestión técnica, y eso hay que resaltar también, el primer día que pisaron, el equipo técnico dijo, esto no. O sea, en ningún momento se intentó buscar una vuelta para ver cómo podemos hacer, a pesar de que pudieran haber o no reunido las condiciones. Se dijo no. Estamos evaluando y no corresponde. Cuando ocurrió eso, obviamente para nosotros fue una alerta gigantesca y a partir de ahí empieza el proceso de saber por qué. Y duró lo que duró y lastimosamente fue un duro golpe. En lo personal puedo decir que me golpeó muchísimo porque sinceramente estábamos muy ilusionados con la carga. Si bien a la par ya había un llamado tipo así de contingencia, pero no pensando que esto iba a ser un fracaso, sino más bien por el hecho de que teníamos que comprar de muchos a la vez. Porque nadie en ese momento, y esto es muy importante entender, tenía garantizada una provisión en China, que era el gigantesco supermercado del mundo, que al que tenía plata y al que llegaba primero le daba todo lo que tenía. Entonces Paraguay desde un principio fue un mal cliente desde el punto de vista económico, y esto lo decimos porque los empresarios mismos nos dicen. Y a partir de ahí, lo que vivimos como una etapa así de medio knockout, no nos dimos mucho tiempo. Rápidamente el ministro nos dice, bueno, vuelta de página y hagamos lo que hay que hacer, y a la par se denuncia, se hace lo que se tiene que hacer en términos de investigación y continuamos, ¿verdad? Y paralelamente nosotros desde el momento en que se rechazó la primera carga, nosotros activamos otros mecanismos ya, porque veíamos que la cosa podría no terminar bien como terminó al final, por una decisión del ministro basada en muchos elementos de juicio y documentarios, de rescindir completamente. Y como les dije, fue una gran oportunidad para revisar muchas cosas, para valorar también el equipo, para decir estamos parados aquí. Y realmente es una situación en la que hay que estar para entender, porque teníamos la responsabilidad de evitar que nuestros compañeros de trabajo mueran, básicamente. Eso era lo que nos trabajaba en la cabeza. Claro, ¿y por qué no hubo ningún destituido? Y ahora mismo estamos en el proceso de sumario. Yo tuve la oportunidad el miércoles de ir a declarar. Está en pleno proceso ese sumario. Y a la par, obviamente, hubo cambios en todas las áreas. Para nosotros el cambio representa también una señal, sin hacer juicio de valor de los que salieron, sino simplemente porque todo cambio es bueno en algún momento. El anterior director de Administración y Finanzas, Alcides Velázquez, presentó su renuncia. Entonces nosotros apostamos por Marta Peña, una persona que hace 2 años viene colaborando con nosotros en todo lo que tiene que ver con la reforma. Y también con Emiliano Fernández, que es un economista que estaba en la Dirección General de Planificación, se encarga de la DOC. Y ese equipo está ahora tratando de levantar y llevando adelante todos estos procesos que son realmente difíciles, porque hay que entender también que hay una comisión ahí encabezada por el ministro Yucio, con la que trabajamos muy bien en todo lo que tiene que ver las etapas del proceso, para que todo sea transparente y no quede ninguna duda. De hecho, nosotros, tengo que decirlo, desde el inicio de la gestión intentamos ser transparentes en todo y vamos a seguir extremando esos recursos. Viceministro, ¿cuánta gente actualmente está pidiendo la cabeza de ustedes? De sectores políticos, entiendo que hace el presidente de la República, y en contrapartida, ¿cuánta gente está sosteniéndoles? ¿Les sostiene a ustedes el presidente de la República? ¿Hay un equipo político que les sostiene? ¿Cómo están manejando ese tema de las presiones, el pedido de rodamiento de cabeza, ¿verdad? Bueno, Mazzoleni siempre nos dice, yo no vine para
ganar aplausos, quiero ser útil, no importante. Esas son dos frases que él siempre nos dice. Dentro de esa su disciplina, su templanza y su tranquilidad, porque los demás componentes somos medio, a veces impulsivos, más emotivos, y estamos más acostumbrados a la trinchera. Entonces él trata de armonizar y nos pide siempre que tratemos de abstraernos de toda esa situación política, y entendemos perfectamente que hay cabezas sobre las cuales están apuntadas más armas que sobre otras, ¿verdad? Entonces, particularmente la mía, porque mis amigos son, por ejemplo, Arnaldo y Lilian. Entonces, a partir de ella vienen un montón de hilos y cabos que se tejen. Inclusive circulaba un flyer en donde mi hermana supuestamente era gerente de una de las empresas, nada que ver, o sea, y yo no voy a negar mi amistad con ellos, o sea, de eso se trata, de que uno, si no tiene nada, si no teme, o sea, yo no temo porque no debo absolutamente nada, y Mazzoleni nos sostiene porque confía en nosotros. Y particularmente yo tengo una trayectoria de más de 20 años en el sector público, estuve con todos los gobiernos, trabajé con todos los ministros. Por supuesto que uno puede cometer errores, pero aquí hay también un detalle importante, que muchas personas quieren desacreditar lo que estamos haciendo utilizando el pretexto de la corrupción, que si bien puede ser que se demuestre o no, y eso la justicia va a determinar, y ahí vamos a discutir ahora si la justicia es creíble o no, pero ese ya es otro ámbito. Nosotros no podemos desviar la atención del cumplimiento de las recomendaciones, ¿verdad? Entonces yo no acepto que haya gente que utilice los medios para decir, no le hagamos caso, no, ¿quién es este para decir las cosas? Y total, este robó, o sea, con una ligereza que por creer que tener el derecho de estar detrás de un micrófono uno se gana una especie de halo protector para decir lo que se le antoja, ¿verdad? Entonces, duele cuando uno escucha. La última vez mi hijo, que tiene 20 años, me empezó a preguntar cosas, quiere decir que permeó hasta esos niveles, porque uno de 20 años está en otra, el chico de 20 años está en otra, ¿verdad? Entonces, si tu hijo te empieza a preguntar ciertas cuestiones, no como una forma de interrogatorio, de interpelación, sino que te plantea cuestiones, quiere decir que realmente empieza a permear esa información falsa que en un sector de la población que no está informado se puede instalar, y eso genera crispación. Yo no digo que no se investigue, las puertas del ministerio están abiertas, cualquiera puede investigar mi vida. Yo, si alguien hoy quiere hacer una denuncia en mi contra a la fiscalía, yo mismo me voy y le acompaño, que busquen todo el proceso de gerenciamiento que me tocó a mí, los últimos 3 años en el Instituto del Cáncer, 3 años en el Barrio Obrero, 3 años en Ñemby, donde sea, me pueden investigar. De hecho, si hubiera tenido algo hace rato ya hubiera salido. Pero hay gente, o sea, hay personas y hay periodistas que utilizan un flyer para hacer un juicio de valor de uno y para tratarlo ya de tal o cual persona, ¿verdad? Entonces, esas cosas duelen, no hay que negar, pero nosotros tratamos de mantenernos firmes y seguir, porque finalmente es nuestra responsabilidad hoy. Nuestro líder, el líder del equipo, que es Julio Mazzoleni, nos pide claramente todos los días que quitemos fuerza de cualquier lado, porque esto va a seguir, porque hay un componente político fuera del ambiente sanitario que es de mucha crispación. Eso, ¿ustedes sienten que las críticas se intensificaron después de que se habló de Mazzoleni como un potable candidato para algo? Personalmente yo creo que sí, porque de repente vimos crecer eso como nuestra curva de incidencia, ¿verdad? Vimos crecer la violencia en los ataques, ¿verdad? Y también yo particularmente y el equipo en general conocimos lo que es la maquinaria de las redes sociales, en el sentido de que evidentemente hay estructuras y software que están pendientes de lo que uno escribe, y automáticamente al escribir ya saltan una seguidilla de perfiles que evidentemente son falsos, pero que generan en las personas que no saben un ambiente así de crispación. Y yo me pongo de ejemplo, la última vez que publiqué algo referente al abrazo, después publiqué otra cosa a las 2:30 de la mañana. Le doy el ok, 22 personas empezaron a publicar, pero una tras otra, a los 2 minutos de haber publicado, y todas tratándome de lo peor. Eso después del abrazo del partido de Sí, fútbol. después del abrazo yo volví a hacer un análisis y publiqué, ¿verdad? A la par de pedir disculpas, porque realmente fue una reacción más de un futbolero. Conociéndola a mi compañera Adriana Amarilla, yo pensaba así, no, Adriana va a suspender el fútbol, ¿verdad? Entonces fue una reacción así tipo espasmódica. Pero yo terminé de escribir después lo otro, y a las 2:30 saltan un montón de perfiles que... Porque mi Facebook es abierto, y la agresividad, entonces uno dice, bueno, pues esto está preparado.
Eso está preparado y evidentemente este es un contingente de personas rentadas o algún software porque no puede ser. Y todos con un así nivel de